Buenas tardes a todos. Realmente damos la bienvenida a esta congregación del día 22 de junio. Como todos los días estamos aquí para recibir la palabra. Hoy nos vamos a referir a la transformación que nos invita nuestro Señor Jesús a darnos a nosotros mismos ese grandioso regalo que Dios espera que nosotros lo recibamos por la bendición de Dios, ¿no? Entonces, primeramente, damos gracias a Dios. Te pedimos, Señor Dios Padre, que ilumines nuestras mentes para poder ser orientados con tu palabra a través del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor Dios Padre, guíanos en todo momento, en cada lugar, para poder nosotros, Señor Dios Padre, decir tu palabra fiel a la verdad, como dice el Evangelio, tus santas escrituras. Ayúdanos, Señor Dios Padre, a difundir estas semillas que puedan enriquecer a las demás personas y que con tu sabiduría, Señor Dios Padre, podamos nosotros hablar, porque tú pones palabras en nuestra boca. Ayúdanos, Señor, con tu sabiduría, darnos suficiente entendimiento para poder darnos, Señor, la capacidad de aceptar y corregirnos nuestro comportamiento hacia ti, Señor. Todo esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, como había dicho, hoy día es la invitación de Dios para transformarnos. Con esto comienzo en Romanos 12:2, que nos invita a lo siguiente. Romanos 12:2. Nos dice la palabra de Dios. ¿Escuchaste? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso dice la Biblia, ¿no? Hay otra versión de la Biblia que valdría también mencionarles, quizás difiere solamente en palabras, pero en el fondo es el mismo, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Palabra de Dios. Entonces, aquí, analizando este versículo, en la cual es el principal de una lectura que vamos a hacer después del 1 al 21, es que nos invita, primero nos dice a la renovación. ¿Qué es una renovación? Es cambiar, ¿no? ¿Qué tenemos que cambiar? Entonces, y podemos ver qué nos dice Tito para cambiar. Tito 3:5. Primera de Tito. Dice primera de Tito. Tito 3:5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos para ser renovados? Recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo? Bueno, ahí Dios nos verá con qué corazón nosotros que nos acercamos a Él, a conocer la palabra diariamente, como nos indica, y en cualquier momento Dios nos da el Espíritu Santo, nos llena el Espíritu Santo para darnos el segundo punto de este versículo, que es el entendimiento, ¿no? O sea, nos tenemos que transformarnos en la renovación y el entendimiento.
podríamos decir sobre el entendimiento, es el pensar, ¿no? O sea, de, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí nos invita 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro. 1 de Pedro 13 nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A ver, 1 de Pedro 13. Entonces, una vez que recibamos el Espíritu de Dios para ser renovados, necesitamos entender, ¿no? Y aquí nos dice Pedro, ¿no? Ser sobrios, es decir, como que estemos atentos. Presto es a esperar por completo en la gracia de Dios, cuando Jesucristo sea manifestado. Eso ya es a posterior, porque en las Santas Escrituras nos da la promesa de que en la segunda venida, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados. Entonces, en el mismo versículo de 12:2 de Romanos también nos dice, con la comprobación, o sea, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces dice, aprenderán a conocer la voluntad. Entonces tenemos que aprender. O sea, esas palabras son muy importantes, ¿no? Tenemos la primera, la palabra de cambiar, después pensar y ahora aprender. ¿Qué tenemos que aprender? ¿No? Entonces aquí podemos ver, no, antes de pasar de aprender, discúlpenme, que quiero leer 2 Corintios 3:14. 2 Corintios 3:14. ¿Qué nos dice en la parte del pensar? 3:14. Pero el entendimiento, sí. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Esto no me podía saltar porque esto es muy importante. Es lo que la mayoría de las personas, por las tradiciones y por todo lo que el mundo nos ha presentado, aún estamos en el viejo pacto, en lo Antiguo Testamento, en la cual todavía tenemos el velo, en la que no podemos ver y nos portamos necios, como dice en un versículo de una Biblia, en la que no lo vemos como a Jesucristo nuestro Salvador, porque Él vino a salvarnos nuestros pecados y a revelarnos un nuevo pacto. Entonces, por eso es que muchas personas aún todavía no siguen el Nuevo Testamento, de vivir en la gracia, en lo que nos espera de Jesús. Estamos con todavía el mismo velo. Es muy importante conocer esto. O sea, pensar de que realmente tenemos que descubrirnos el velo para ya vivir bajo la gracia de Dios, que es de mucha misericordia. De ahí nos vamos al 2, para confirmar, 2 Corintios 2:4. Dice, porque por las muchas tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo por ustedes. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice que, 2 Corintios, sí, aquí nos dice Pablo, ¿no? Pero valdría leer desde 2 Corintios 2:4, ¿no? Sí. Entonces, porque por mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuesteis contristados, sino para que supiesteis cuán grande es el amor que os tengo. Pero aquí nos habla Pablo de lo que nos está esperando
con la gracia de Dios, de haber obedecido en Romanos 12:2, de que seamos transformados, que comencemos a entender bien, a pensar bien qué tenemos que hacer y a recibir su palabra, ¿no? Para el buen avenimiento de la promesa de que Jesús viene por nosotros a salvarnos. Entonces ahora viene la comprobación, ¿no? O sea, es el aprender que nos dice en el versículo, ¿no? Tenemos que nosotros entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a conocerla. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y ahí nos vamos a Jeremías 35, 16 al 19. ¿Jeremías qué? Acuérdense de que Jeremías es un profeta de la antigüedad, en la cual aquí ya él se adelanta a lo que al tiempo venidero, ¿no? Al tiempo futuro, en la que realmente nosotros Perdón, como Jeremías hemos ¿qué? perdido, 33, ¿qué? ¿perdón? Jeremías 33. Jeremías 35, del 16 al 19. 35. ¿Del qué? 16. ¿Te saliste? No, se desconectó. Entonces, leo. ¿Sí? ¿Sí? Coge ¿Leo? la señal del teléfono. Le dice, ciertamente los hijos de Jonabat, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. ¿Ya? Por tanto, en el versículo 7 nos dice, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Entonces, la primera parte es en el versículo 17 dicen es del mal, todo el mal que contra ellos he hablado, porque no obedecieron. ¿Ya? En cambio, en el 18 dice, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonabat, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mando, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonabat, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿A quién se refiere ese varón que esté en presencia de Dios todos los días? Es a quien realmente Ya te acepté, ¿no? recibe la transformación, Ya ponte el video. ¿no? Todos los días, Matías Márquez otra vez. en el descansar en el Señor, ¿no? Para eso Jeremías ya está diciendo, en un momento dado, en este recorrer del mundo, transformados. Entonces, quien acoge la palabra será realmente salvo y estará en presencia de Dios todos los días. De ahí vamos a una petición del corazón para que podamos nosotros realmente a obedecer, a aprender de Él. Y vámonos a Salmos 37, 3, 4. No escuché. Disculpa, ¿cuál versículo? Salmos 37, 3, del 3 al 4. Salmos 37. Entonces, leo. Salmos 37 dice. Confía en Jehová y haz el bien.
y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Repito, confía, el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. ¿Qué es confiar? De lo que todo lo que nosotros leemos en las Escrituras, tenemos que tener fe, confianza de que y hacemos lo que nos dice, y es el bien de todos. Y nos ofrece que habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, descansaré en la verdad de Dios. Y nos deleitaremos a sí mismos en Jehová, y Él te concederá las peticiones de su corazón. Pero Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Sabemos nosotros ya transformados, ya renovados, teniendo el entendimiento a través del Espíritu Santo que nos ilumina y obedeciendo la palabra de Dios, de lo que Él nos dice que tenemos que aprender. Entonces tenemos que seguir nosotros en este vivir diario, y retomamos el versículo del capítulo Romanos, que dice del 12, del 1 al 21, porque me quedé en el 2 analizando todo esto, y continuamos. Versículo 3 de Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de uno de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de que enseña, en enseñanza. Esos son los dones, ¿no? El 8, el que exhorta a exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que refiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Compartiendo con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En el 15, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con la humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque Cristo escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas del fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Esto es lo que nos tenemos que aprender.
lo que en el versículo 2 lo resume nuestro Señor Jesucristo en base a su palabra. Que tenemos que aprender entusiastamente, aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que nosotros ayudar a repartir las semillas. Primero comenzando nosotros mismos, aprendiendo a sembrar semillas en nuestra tierra. ¿Me escuchas? Tenemos que aprender a sembrar semillas buenas en nosotros, quitar todo lo malo de nosotros. Tenemos que hacer una retroinspección en nosotros, porque nos estamos transformando, estamos invitados a eso. De ahí, aprendiendo nosotros, como Dios nos dice con la guía del Espíritu Santo, sembrar semillas a otras personas, hacer el bien, como nos dice al último de este versículo. Por lo tanto, debemos aprender a esto, a ayudar primero a nosotros mismos y después ayudar a los demás. Como dice, como en un versículo, que Jorge, dice por si en Santiago acaso 4:4. tenemos 10 minutos más. Sí, como nos dice en Santiago 4:4. Antes del 4:4 voy a conversar desde el 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y ahí viene el 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces, ¿qué queremos? Lo anterior no hemos pedido bien, porque tenemos el velo que todavía lo teníamos. Tenemos que quitarnos el velo y para ver realmente el mundo con la verdad de Dios que nos la está dando gratuitamente. Entonces tenemos que apartarnos de todo lo mundano que hemos sido. Y ahí es una verdadera transformación. Pero ¿quién hace la transformación? No nosotros. Nosotros solo simplemente estamos predicando la palabra de Dios, dando a conocer semillas buenas que nos trae la palabra, y Dios es que hace la siembra en terreno fértil y igualmente también hace la edificación. Entonces hasta aquí llegamos, tenemos que reflexionar, invitar a más personas, pero antes también de invitar, también debemos nosotros hacer una retroinspección de que realmente estamos siendo transformados, estamos cambiando nuestro modo de pensar, estamos aprendiendo lo que Él nos dice hacer. Eso queda en nuestros corazones. Gracias por su atención. Volvemos a decir, una vez que reflexionamos en nuestro corazón, entonces damos una palabra de agradecimiento a Dios. Señor Dios Padre, te damos gracias porque tú nos has permitido entrar en esta congregación a la distancia, porque a través tuyo, Señor Dios Padre, podemos hacer esto, porque está llegando el tiempo de que cada uno de nosotros, por más distante que estemos, la palabra se oirá, tu palabra se oirá en cualquier rincón del mundo que se esté. Gracias, Señor Dios Padre, por lo que tú nos ayudas a hacer esto. Bendito eres siempre, Señor. Alabado seas por todo el mundo. Te agradecemos, Señor Dios Padre. Aumenta nuestra fe,
aumenta nuestros dones, Señor, desarrolla nuestros dones para poder servirte con alegría, como lo que tú nos estás enseñando, Señor. Transfórmanos nuestro ser completamente, nuestro pensar, nuestro sentir, y estemos vaciados, Señor, de todo lo anterior para recibir tus enseñanzas frescamente. Todo esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, gracias por compartir la palabra el día de hoy, Jorge. Es una bendición poder compartir de esta manera y hacerlo todos los días como Él nos ha asignado un nuevo día de descanso. Cada vez que nos congregamos podemos descansar en Él diariamente y estar tranquilos, como una nueva renovación cada vez. A eso gloria a Él y solamente a Él, por su palabra y la oportunidad que nos da en cada día hasta que sea la hora de su retorno. Bendito y alabado sea el Señor. Invitamos a todos aquellos que estén interesados en compartir. Muchos pueden tener problemas, no se creen suficientes, que no tienen suficiente conocimiento. Dejen eso a un lado porque es importante poder reconocer que el Espíritu Santo es el que me ha guiado a mí, ha guiado a Jorge, ha guiado a Natalia. Realmente no ha sido ningún humano y después de que uno ha recibido el Espíritu Santo, uno realmente puede confirmar quién tiene el Espíritu Santo por medio de cómo se dirige de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es algo muy verdadero y sincero que les puedo compartir de mi corazón. Son invitados a una próxima congregación y cualquier cosa estamos para atendernos. Amén. Amén. Nuevamente nos pueden comunicar al correo electrónico Jesus is your Savior. Jesús es tu Salvador. En inglés, Jesus is your Savior 963 @gmail.com para cualquier oración o petición que puedan tener. Se les agradece y que pasen unas buenas noches. Hasta mañana.